Un saludo muy especial para todos. En el devocional anterior estuvimos conociendo las cualidades destacadas de la Madre del Salvador. Hoy conoceremos a el Padre del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento lo tomamos de lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, y también estaremos tomando el capítulo 2, los versículos 13 al 15 y 19 al 23. Les leo la escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Les leo ahora los versículos 13 al 15 del capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Ahora tomamos el versículo 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Estas porciones de la Escritura nos aportan las cualidades de el Padre del Salvador, José. La primera de ellas la encontramos en lo que dice el capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice la palabra de Dios que José era justo. Justo es una persona que es y vive como Dios manda. Podríamos encontrar un sinnúmero de definiciones más o de sinónimos, pero esta es la más clara y práctica. José era justo, de tal manera que la Escritura nos dice que evitó totalmente difamar a María, su prometida. ¿Por qué tendría José que difamar a su prometida? Porque aparece embarazada de otra persona, que ya sabemos que era el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podría explicarle a la gente que María estaba embarazada de otro? Y mucho menos cómo explicarle que era de un espíritu, con todo el respeto que debemos darle al amado Espíritu Santo. José tenía tres alternativas ante ese hecho de que su prometida esté embarazada y no de él. La primera de ellas es hacer eso justamente, difamarla. Pero eso implicaba que María fuese expuesta y sometida al juicio de muerte, la pena de muerte que consistía en morir apedreada por la gente. La otra alternativa que José tenía era casarse con ella, sabiendo que estaba embarazada de otra persona, y adoptar al niño que su mujer tendría. Y la tercera vía que José podía tomar era la que justamente eligió: dejar a María secretamente. Se refiere a no contraer matrimonio con ella y desaparecer del mapa
sin que nadie lo supiese y que María no fuera expuesta a esa pena capital, a ser enjuiciada por apedreamiento. Cuando José elige eso, porque era justo, era tan prudente que no le quería causar daño a quien él amaba tanto, pero que lastimosamente ya no podía ser su esposa. Cuando él decide eso, se le aparece el ángel y le dice: no temas en casarte con María, no tengas miedo en tomarla por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Escritura de manera inmediata nos dice qué hizo José y encontramos la segunda cualidad de él: un hombre completamente obediente a Dios. También le dice que a la criatura que dé a luz María le debe poner por nombre Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 21. Y el ángel le agrega diciendo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La narración de la Escritura, de manera precisa, en vivo y a todo color, nos expone a este hombre, José, el padre del Salvador, como un varón, además de justo, totalmente obediente a la voz de Dios que le trajo a través del ángel. Y no solo una vez. Ustedes recordarán que por lo menos 3 veces o 4 se le aparecen ángeles a José dándole instrucciones sobre qué hacer con su mujer, con María, y con el niño que dará a luz. Y en todas las circunstancias, José obedece tal como el ángel le instruye. De manera que lo tenemos que precisar en el versículo 24 del capítulo 1 y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí José hace 2 cosas. Toma a su mujer como el ángel instruye y en segundo lugar le pone el nombre al niño de la manera como el ángel se lo dijo: Jesús. Vemos qué obediencia tan fiel la de este varón, como para que nosotros hoy los creyentes, los varones especialmente, pero por supuesto también las mujeres, todos los que se llaman hijos de Dios, estamos llamados también a imitar a estos personajes de la palabra, en este caso a José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, con una obediencia completa, no a medias. Tomamos el término que dice que José hizo como el ángel de Dios le instruyó. Estimados, la voluntad de Dios nunca la haremos si no la hacemos completa. Hoy mucha gente quiere obedecer a Dios, pero a su manera o a medias. Eso no funciona, no le agrada a Dios, ni tendremos los resultados que debemos tener en nuestra vida de fe y en todos los aspectos. Si a los hombres les obedecemos al pie de la letra, ¿por qué no obedecer al que nos bendice tanto y de paso nos da todo de gracia, gratis, sin cobrarlo? Esta es una cualidad destacable en José, el padre del Salvador, completamente obediente. Dice que tomó a María como el ángel le indicó. Eso no fue fácil tampoco para José, porque él tenía familia, él tenía amigos y no se había ni casado con su novia y ella ya está embarazada. Piensen ustedes cómo o qué iba a responderle José a su familia, a sus amigos o conocidos. Que le dijeran: José, ¿pero qué pasó? ¿De quién es esa criatura? Pero él se arriesgó a todo eso con tal de obedecerle a Dios, al ángel que Dios le puso al frente para guiarlo en su camino. ¿Qué tipo de corazón tienes tú ante los mandatos de Dios, ante la palabra que Dios te da, los mensajes, las enseñanzas que recibes? ¿Estás totalmente dispuesto a hacer lo que Dios dice? O como mucha gente que hace las cosas a su manera, como se les antoja, a medias, y ya sabemos que eso jamás agrada a Dios, ni tampoco trae buenos resultados. Y también José obedeció al ángel al llamar a su hijo, como el ángel le ordenó, Jesús. ¿Por qué destacar esto? Porque hasta en eso tenemos que obedecer a Dios. Se refiere a que seamos y hagamos las cosas de tal manera como Dios las manda, que aún el mínimo, o no digamos los máximos detalles, los obedezcamos, los cumplamos. Y luego vemos otra intervención del ángel de Dios cuando ya José y María tienen a su niño. José y María no sabían que Herodes había establecido un decreto de que se asesinara a todos los niños menores de 2 años y ese decreto era para
encontrar a Jesús, al Salvador del mundo, y asesinarlo. Porque Herodes, por supuesto, impulsado por Satanás mismo, no quería que naciera el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ángel de Dios de nuevo le aparece a José y le dice: José, alguien quiere matar al niño. Huye a Egipto. Y dice también la palabra que José nuevamente obedeció tal como el ángel le mandó. Y le dice a José el ángel que no regrese a Belén hasta que Herodes muera. Eso le dice. Cuando Herodes muere, por tercera vez le aparece el ángel, en el versículo 19 del capítulo 2 de Mateo lo encontramos, y le dice: quienes buscaban la muerte del niño han muerto. Le habla en plural, porque esas son dinastías o eran imperios que se procuraban cumplir todo lo que sus antecesores habían establecido. Y luego José entonces dice que se levantó para regresar a Israel. Sin embargo, José y María se dan cuenta que quien ha quedado reinando en vez de Herodes es un rey llamado Arquelao, que era hijo de Herodes. Entonces dice que fue avisado por revelación y se fue a la región de Galilea. Cuarta vez obedeciendo. Y en el versículo 23 termina esta narración sobre las cualidades que encontramos en el padre del Salvador, José. El versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Quiero que terminemos aquí tomando lo especial que tiene este versículo de Mateo capítulo 2, versículo 23. Dice que José habitó en Nazaret para que se cumpliera la escritura dicha por los profetas. Aquí el asunto que descubrimos es que todas las promesas de Dios se cumplirán cuando hay alguien que hace lo pertinente a la voluntad de Dios. Hay gente esperando que se le cumplan las promesas de Dios, que Dios sea fiel con ellos, pero ellos son infieles con Dios. No hacen lo que Dios dice, ni tan siquiera como Dios lo manda. ¿Quieres tú ver a Dios cumpliendo sus promesas? Pues haz lo que Él manda que hagas. Y te aseguro que te quedarás maravillado o maravillada de la fidelidad del Señor. Recordemos los dos grandes rasgos de la personalidad del Padre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, a José. Número 1, varón justo. Somos llamados también nosotros a ser justos y nos recordamos que ser justo es ser y vivir como Dios manda. Y el segundo y grande rasgo de José es que fue obediente totalmente. Obedece lo que Dios te dice. En cuanto a obediencia, los cristianos debemos destacar en 4 aspectos. Número 1, la oración, la comunicación diaria con el Señor. Número 2, la lectura de la palabra. Número 3, congregarnos, ser parte de una comunidad de fe. Yo bendigo a quienes Dios les ha permitido y les está permitiendo ser parte de Parucía Virtual en diferentes partes de la tierra. Y número 4, servir. Eso es parte de la obediencia. ¿Cuánta gente quiere que Dios le bendiga, pero obedece a medias? Dice que cree, pero no lee la palabra, no la ejercita, no se congrega y ni sirve. No funcionará nada contigo si tú vives de esa manera. Haz como José y verás cómo Dios se glorifica en tu vida. Amado Padre Dios, gracias por mostrarnos las cualidades de este varón tan destacado como José. Hemos descubierto esos 2 grandes rasgos de su persona. Un hombre justo y completamente obediente. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Padre, y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo,
enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.